Hola gente, bueno, como sabrán, yo por ahora estoy aislada, no sé, todavía no me confirmaron si se, si vuelvo o tengo que seguir aislada. Es por eso que les alcanzo este material, que era lo que íbamos a ir trabajando en esta semana. En el ejercicio 17, ¿sí? Nosotros, no sé, con algún curso me parece que ya lo hicimos, pero bueno, sirve de repaso. Nos hablan de un helicóptero, ¿sí? Que está viajando entre una ciudad y otra que están separadas por 40 kilómetros. Tenemos una ciudad A y una ciudad B. Y el helicóptero está por acá. En un momento determinado, ese helicóptero, ¿m? La visual desde ese helicóptero con el horizonte, o sea, si tenemos el helicóptero acá, la visual la podemos considerar acá arriba horizontal, y la visual para cada una de las ciudades forma ángulos de 14, creo que dice, y 26 grados. Fíjense que este ángulo, que es el ángulo de depresión desde el helicóptero, también es el ángulo que forma la visual con el horizonte acá abajo. O sea, este ángulo y este ángulo son iguales. Vamos a considerarlo de 14 grados, dice acá, y el otro de 26 grados. ¿Mm? Lo que nos preguntan es a qué altura está volando el helicóptero, esta altura, y la distancia a la que se encuentra el helicóptero de cada una de las ciudades, esta distancia de 1 y de 2. Fíjense que en este caso nosotros tenemos un triángulo que no es rectángulo, ¿sí? O sea, este ángulo es de 14, este es de 26, bueno, este será de 140. O sea, no estamos frente a un triángulo rectángulo. Podemos rebuscárnoslas considerando dos triángulos rectángulos, uno que sería este, ¿sí? Este triángulo rectángulo, donde tenemos esta altura, y este segmento que lo podríamos considerar X, y el otro triángulo rectángulo, que sería este que está acá, donde tenemos la misma altura, y este segmento, para no darle otro valor, como todo el segmento AB es de 40 y este segmento rojo es X, a este segmento lo podríamos llamar 40 menos X. De esta manera nosotros, o sea, podemos resolver a través de un sistema de ecuaciones, porque estos dos triángulos rectángulos comparten la altura, y el otro cateto está relacionado. Entonces, en el primer triángulo podemos decir que la tangente de 14 es igual al cateto opuesto h sobre el cateto adyacente, que es x. Por lo tanto, h va a ser igual a x por la tangente de 14. En el otro triángulo podemos plantear que la tangente de 26 es igual a h, que es el cateto opuesto de 26, sobre este segmento que dijimos que es 40 menos x. Por lo tanto, h es 40 menos x por la tangente de 26. Obviamente, como se trata de la misma x, podemos igualar, y entonces vamos a decir que 40 menos x por la tangente de 26 es igual a x por la tangente de 14. Como x aparece dentro del paréntesis y afuera, aplicamos propiedad distributiva. 40 por tangente de 26 menos x por tangente de 26 va a ser igual a x por tangente de 14. Y ahora, agrupando los términos que tienen x en un miembro, pasamos este término sumando, y nos va a quedar que 40 por la tangente de 26 es igual a x por la tangente de 14 más x por la tangente de 26. En el segundo miembro podemos sacar factor común x, que multiplica a la tangente de 14 más la tangente de 26, y esto es igual a 40 por la tangente de 26, y de acá podemos despejar x, y podemos decir que x
es 40 por la tangente de 26 dividido la tangente de 14 más la tangente de 26. Bueno, hasta acá determinamos a qué es igual x. En realidad nosotros no nos piden x, sino que nos piden h, entonces vamos a decir que h es igual a x por la tangente de 14. Entonces, en vez de x ponemos esto, 40 por la tangente de 26, sobre la tangente de 14 más la tangente de 26, por la tangente de 14. O sea, todo esto es x, y x por la tangente de 14 es la altura. Entonces, si hacemos todas estas cuentas, vamos a tener la altura a la que vuela el helicóptero. Y cuando tenemos esa altura, que yo acá ahora no agarré la calculadora, a ver, esperen un segundito. Bueno, esta h va a ser igual entonces a 40 por tangente de 26 por tangente de 14, y todo eso dividido, abrimos un paréntesis porque tenemos una suma, tangente de 14 más tangente de 26. Cerramos el paréntesis, igual, y nos da la altura que es de 6,6, ¿sí? Redondeando. Y una vez que tenemos la altura, vamos acá a este triángulo y vamos a decir que el seno de 14 es igual al cateto opuesto, que es la altura, sobre de 1. Entonces, de 1, que es esa distancia que nos pedían, va a ser h dividido el seno de 14. O sea que si a todo esto que nos había dado la altura lo dividimos por el seno de 14, nos va a dar de 1, que es 27,28. ¿Sí? 27,28. Y de una manera similar, vamos a decir que el seno de 26, en este triángulo, el seno de 26 es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, h sobre d2, de donde d2 va a ser h sobre el seno de 26. Como h lo tenemos, si hacemos 6,6 dividido el seno de 26, nos da d2, que es 15,05. D2, 15,05. Bueno, hasta acá entonces nosotros nos pudimos rebuscar haciendo un sistema de ecuaciones. Pero, en este caso, cuando el triángulo es oblicuángulo, o sea, no se trata de un ángulo, de un triángulo rectángulo, hay una relación que nos establece el teorema del seno, que dice que si yo tengo un triángulo, ¿no?, donde vamos a identificar los vértices, un triángulo cualquiera, A, B, C, que no es rectángulo. Bueno, si fuese rectángulo es un caso particular. Y vamos a identificar a cada lado, al lado opuesto al ángulo, con la letra minúscula. Este es el lado B, que se opone al ángulo B, el lado C, que se opone al ángulo C, y el lado A, que se opone al ángulo A. ¿Qué dice el teorema del seno? Dice que en todo triángulo, A es al seno del ángulo opuesto, como B es al seno del ángulo opuesto, como C es al seno del ángulo opuesto. Y si nosotros aplicamos el teorema del seno, que por supuesto de ahora en adelante, cuando podamos aplicar el teorema del seno, es mucho más rápido, van a ver. Fíjense, en este triángulo nosotros teníamos que averiguar C y A, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que este lado mide 40. Este lado, si este era de 14 y este de 26, este va a ser un ángulo de 140.
A 180 le restamos estos dos. Entonces vamos a decir que 40, que es este lado, es al seno de 140, como, por ejemplo, C, que sería de 1, es al seno de 26. Y cuando hicimos esto, C, ¿a qué es igual? A 40 por el seno de 26 sobre el seno de 140. ¿No? Vamos a hacer una línea separando los procedimientos. ¿Sí? Y acá ya tenemos este C que es nuestro D1, ¿no? O sea, D1 es, si hacemos 40 por el seno de 26 dividido el seno de 140, nos da directamente el 27,28, que era lo que nos había dado antes. ¿Mm? De la misma manera, pero planteando que 40 es al seno de 140, como A es al seno de 14, vamos a averiguar ¿sí? La otra distancia que es de 2. 40 es al seno de 140, como como A es al seno de 14. Entonces de acá ¿a qué es igual? A 40 por el seno de 14 sobre el seno de 140. Y si hacemos estas cuentas, van a ver que esto es de 2 y que nos da, fíjense, 40 por el seno de 14 dividido el seno de 140. Y nos da directamente el 15,05 este. Pero es de una manera mucho más rápida que haciendo todo este desarrollo. Y una vez que tenemos el valor de D1 y de D2, estamos en condiciones de averiguar la altura, porque en este triángulo, ahora sí rectángulo, yo digo el seno de 14 es H sobre C. El seno de 14 es H sobre C. Como C lo tengo, lo paso multiplicando, C era de 1, ¿no? Entonces H es de 1, que era el 27,28, por el seno de 14. Y de esa manera nos da la altura. Pasamos C, que es 27,28, lo pasamos multiplicando y nos da la altura, que es de 6,6. Obviamente, este desarrollo es muchísimo más rápido que este otro. Entonces, cuando tengamos un triángulo ya no rectángulo, tengamos como dato 3 ángulos y un lado, vamos a estar en condiciones de aplicar el teorema del seno. Y por último, también, en algunos casos, vamos a tener, por ejemplo, supónganse que tenemos dos lados y el ángulo comprendido. Supónganse que yo tengo que este lado mide 3, que este mide 4 y que este ángulo mide, no sé, supónganse 30. Entonces, vamos a estar en condiciones de averiguar o los otros ángulos o el lado opuesto, teniendo en cuenta lo que dice el teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno? Que si yo tengo un triángulo ABC ya no rectángulo, con su lado A, su lado B y su lado C, lo que me dice el teorema es que, por ejemplo, el lado A es igual a B al cuadrado, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Acá sería como el teorema de Pitágoras, pero como no es el teorema de Pitágoras, le restamos 2 veces B por C por el coseno del ángulo comprendido entre B y C, que es A. Y por lo tanto, si queremos averiguar el valor de A, pasamos la raíz cuadrada y ahí nos queda. De la misma manera, si A al cuadrado es B al cuadrado más C al cuadrado, bueno, obviamente B al cuadrado va a ser A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C
por el coseno del ángulo comprendido entre A y C, que es B. Coseno del ángulo B. Y de la misma manera, C al cuadrado va a ser A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo C. Fíjense que si se tratara de un triángulo rectángulo, donde yo sé que la hipotenusa, esto es A, esto es B y esto es C, ¿no? Este es el lado A, el lado B y el lado C. A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo comprendido entre B y C. Pero el ángulo comprendido entre B y C es un ángulo de 90 grados. Y el coseno de 90 grados vale 0. Entonces todo este término es 0 y ven que el teorema de Pitágoras es un caso particular del teorema del coseno. Bueno, les decía entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema así y quiero averiguar, por ejemplo, esta distancia, voy a decir D1 al cuadrado, o B al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 por el coseno de 30. Y ven que acá tengo todos los datos, resuelvo esto con la calculadora y después D va a ser la raíz cuadrada de todo esto. 9 más 16 menos 2 por 3, 6 por 4, 24 por el coseno de 30. Bueno, hacemos todas estas cuentas y nos da el valor de D. Bien, en este caso el teorema del coseno nos va a servir para averiguar si tenemos dos lados y el ángulo comprendido, el valor del otro lado. También nos puede servir para averiguar el ángulo. En el caso de que tengamos el valor de estos tres lados, vamos a poder averiguar el valor del ángulo, planteando lo que dice el teorema del coseno y resolviendo convenientemente. Bueno, gente, hasta acá los dejo. Miren con mucha atención estos teoremas y a partir de ahí van a hacer la tarea que les voy a indicar. Un beso grande a todos.